Qué gusto saludarles. Hoy vamos a conversar de un tema tan interesante en el sistema penal guatemalteco, que es la reparación digna. Y esta conversación la vamos a tener con una profesional que se dedica mucho a este tema. Hoy me acompaña la licenciada Ligia Ralda. Y pues ustedes ya saben, mi nombre es Anabela Cardona y vamos a conversar de este tema tan apasionante, de tanta actualidad también y que muchas veces es incomprendido. Licenciada, qué gusto saludarla, bienvenida. Muchas gracias, doctora, por la invitación a este tema tan bonito, interesante, muy amplio también. Y para ustedes que pues, están en el lado de la víctima, también puedan comprender un poquito cuáles son los derechos y el alcance que tiene la reparación digna. Recordemos que la reparación digna surge en el Código Procesal Penal a partir del año 2011, porque recuerdo que antes existía la obligatoriedad de constituirse como actor civil para poder hacer una reclamación. Y en el año 2011, precisamente el espíritu de la reforma fue hacer más visible a la víctima o agraviado y surge la reparación digna. Y también se equilibra la tutela judicial efectiva, que sabemos que ahora ya el Código Procesal Penal en el artículo 5 la regula tanto para la víctima o agraviado como para el sindicado. ¿Verdad? Qué interesante equilibrar estos derechos, licenciada. Empecemos por contarle a nuestra audiencia qué es la reparación digna. Bueno, reparación digna es un derecho que tiene a la víctima de que se le resarza todo daño a través de una comisión de un delito. Y también la amplitud de la víctima, doctora, es de que el Código Procesal Penal nos establece quiénes pueden ser víctimas, ¿sí? Y estamos hablando desde el artículo 116, que también tuvo sus reformas en su momento, ¿verdad? La víctima, aparte que podemos ser nosotros directamente como agraviados, pero en el caso de un fallecido, por ejemplo, las víctimas colaterales pueden ser los familiares, el cónyuge, la mamá. También pueden ser agraviados, por ejemplo, entidades que ven y velan por esos derechos colectivos. Las ONGs, por ejemplo, la PGN en el caso de niños, niñas y adolescentes, la SAT como entidad tributaria, ¿verdad? También esa amplitud que sepamos hasta dónde nos llega de quién puede ser víctima en el proceso penal. Sí, eso es bien importante, porque también la definición de a quién debemos comprender como víctima es bastante amplia, ¿verdad? Porque no solo es a la persona que directamente sufrió la consecuencia del delito, sino que va más allá, es más extensa. Un tema polémico que se ha generado en relación a la reparación digna y que siempre he considerado que no se hizo o se debe profundizar es que la reparación digna nos queda establecida en un artículo, ¿verdad? Que es el artículo 124 del Código Procesal Penal. Sí. El problema con este artículo es que en un solo artículo se previó un aspecto tan importante y pues al final no se dio un procedimiento, por ejemplo, al momento de ofrecer prueba. ¿Cómo lo hacemos? Yo recuerdo, por ejemplo, tuve una audiencia de reparación digna que duró 2 días. Y como no hay nada previsto, pero conversemos en relación precisamente a cómo es en la práctica esta audiencia de reparación digna. Bueno, la audiencia de reparación digna, la ley es bastante clara que se da al tercer día de haber dictado una sentencia condenatoria. Si no hay sentencia condenatoria contra el sindicado, definitivamente no tenemos el derecho de pedir una reparación digna. La reparación digna, como se habla, doctora, ¿verdad? Aparte de este artículo, que solo es un artículo como muy genérico, pienso yo, a mi criterio, ¿verdad? Va un poco más allá a los criterios que establece la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Al definir más que todo, ¿qué opina usted, doctora, de qué considera daño? ¿Qué clases de daños hay? Pues tenemos el daño material, que es el más común, ¿verdad? Y siempre les digo, qué bueno que todo se pudiera reparar con dinero, pero lamentablemente no es así. Y el daño moral, que es un daño bien difícil de reparar y que es el que en la mayoría de delitos va a ser el más álgido y va a ser el que realmente muchas veces no se va a superar. Y acá
también veamos que en Guatemala hay un problema, que por ejemplo el Estado no tiene instituciones que puedan dar una terapia psicológica a la víctima, ¿verdad? Entonces ahí todavía el Estado de Guatemala tiene una deuda pendiente porque en algún momento tendrá realmente que proveer de lugares especializados para que tenga esa atención la víctima, porque realmente es necesario, y cuando es en lo privado sabemos que esas terapias son bastante onerosas. Pero hablemos del daño moral, licenciada Ligia. El daño moral, la Corte lo establece como incuantificable. De hecho, al momento de pedir una reparación digna, de hecho no tenemos que demostrarlo. Cuando es un daño material, o sea, igual los jueces en sentencia sí nos piden de que nosotros con facturas o documentación, nosotros sí veamos de cuánto fue el daño hacia la víctima, pero el moral, realmente hemos tenido reparaciones dignas hasta casi de 100,000, en donde no tenemos que demostrar nada. Consideramos de que por el alcance del delito, por ejemplo, un femicidio o intento de femicidio, realmente la víctima se ve muy afectada. Entonces se le pide a los jueces de sentencia de que puedan dar un daño moral por tal cantidad, y realmente pues sí lo han dado. Y otra cosa también amplio en la reparación digna es el tema de la restitución, las medidas de no repetición. Y con lo que usted decía acerca de las terapias psicológicas, yo trabajé mucho con víctimas, más que todo el conflicto armado. Ahorita el Instituto de la Víctima poco a poco se ha ido incorporando, porque es relativamente nuevo, a que realmente el Estado pueda comprometerse a darle terapias psicológicas y psiquiátricas a estas víctimas, porque son de sentencias y obligación que tiene el Estado de poder reparar a estas víctimas. Sí, eso es bien importante. Y pues como sabemos que también nos escuchan abogados, aquí viene otro tema álgido que se da en la práctica, es el famoso tema de los criterios. Sí. Porque así como usted va a encontrar jueces que no le van a exigir mayor prueba, por ejemplo, para acreditar el daño moral, nos vamos a encontrar con jueces que van a querer que usted acredite. Y acá también surge un problema con el artículo 124 del Código Procesal Penal, que el mismo es claro que la reparación digna se deberá acreditar conforme a las reglas probatorias. Entonces aquí es donde surge ya ese problema, y ahí siempre he dicho que a mi criterio era mejor cuando existía el actor civil, porque cuando existía esa obligatoriedad de constituirse como actor civil, las personas, las víctimas desde el inicio, ellos iban, si por ejemplo iban al médico, tenían sus facturas, si se desplazaban por ejemplo en taxi, tenían sus facturas, y ellos ya sabían que tenían que tener cómo documentar una reclamación que realizaran. Cuando se desprovee de ese formalismo para poder hacer esa reclamación, ahora yo veo que en la práctica está sucediendo mucho, que llega la audiencia de reparación digna y no tienen nada como acreditar. Entonces ahí se vuelve difícil este tema, y pues dependerá, ¿verdad?, si el abogado está con la víctima o si él es el abogado del sindicado, porque son distintos los extremos que hay que acreditar. Pero cuéntenos de su experiencia en estas acreditaciones y esos criterios, que es lo que muchas veces complica la aplicación del sistema de justicia. Totalmente, doctora, sí hemos tenido jueces en sentencia de que si no traemos constancias de cuánto fue el daño hacia la víctima, los jueces dicen no. Y siempre se basan mucho en esto. Sin embargo, yo siempre soy muy, ¿cómo decirlo?, muy pro a la víctima, de que se le pueda reparar, porque también nos hemos topado de que a pesar de que nos puedan fijar una reparación digna, en el tema más que todo monetario, el sindicado, el acusado, perdón, no va a cumplir porque va a guardar prisión, no tiene cómo sería que se le ha cumplido a la víctima, ¿verdad? Entonces yo siempre argumento en las audiencias que realmente no queremos tanto el tema económico, porque los daños a veces son muy fuertes y una compensación económica no va a reparar nunca a la víctima, ¿verdad? Cómo nosotros proyectar un proyecto de vida y que el Estado de Guatemala también nos pueda aportar, por ejemplo, el Ministerio de Salud, el Ministerio del MIDES, por ejemplo, para programas hacia mamás. También nos ha apoyado a las municipalidades en campañas de concientización, que todo por delitos sexuales. Entonces, por ahí nosotros nos tiramos a los jueces, decir, miren, no es tanto el dinero, sino que realmente que creemos una campaña para que ayude a la víctima en su proyecto de vida y que realmente se le respeten los derechos y garantías que ella tiene. Pero ha sido un reto también,
porque a los jueces no mucho les gusta lo que dice la corte, pero ese control de convencionalidad también hay que hacerlo valer en las audiencias y sobre todo los antecedentes que ha tenido Guatemala en varias sentencias, por ejemplo Isabel Claudina, de por qué se quedó la letra Isabel Claudina, Alba Kenneth, entonces por ahí creo que nosotros haciendo nuestras peticiones, fíjese. Sí, es que esa visibilización de la víctima realmente ha sido tan importante, ¿verdad? Porque al final es quien estaba totalmente descuidada, totalmente abandonada y pues ahora tenemos al menos este mecanismo que no cumple aún con todo lo que sería necesario para viabilizar esa reparación digna, pero al menos ya tenemos un avance. Y hay casos también, yo he visto casos así, donde la víctima dice, miren, ya lo condenaron, eso es lo que yo quería. Sí. Y a mí no me interesa ninguna reparación. Total. Entonces, en relación a esto, porque muchas veces en la calle las personas confunden y dicen, pero ella está haciendo eso porque quiere dinero. He escuchado mucho ese comentario, sí. Pero sabemos que no, hay muchas víctimas que ellos se dan por satisfechos con la obtención de una sentencia penal y pues para ellos es suficiente y no pretenden absolutamente nada más, ¿verdad? Pero por supuesto sabemos que la audiencia de reparación digna es obligatorio señalarla siempre y cuando exista sentencia de condena. Ese es otro aspecto importante, que primero se tiene que acreditar la responsabilidad penal, ¿verdad? Y que exista una víctima determinada, porque hay casos donde tampoco es factible ubicar a la víctima. Entonces, estos derechos son bien importantes y conversemos de casos recientes que llamen la atención, donde realmente se haya hecho esta reparación digna efectiva, pero antes creo que es bueno que digamos a nuestros abogados que nos están viendo que lo importante que es precisamente si yo voy a proponer, por ejemplo, un testigo, voy a proponer un perito, voy a proponer documentos, que eso lo tengo que llevar el día de la audiencia de reparación digna, porque como es una única audiencia y no está previsto un momento previo, como en el proceso penal, por ejemplo, para hacer el ofrecimiento de prueba, entonces, para que todos sepamos que cuando hay una audiencia de reparación digna, todo lo que nos interese a nosotros presentar en esa audiencia, tenemos que llevarlo ese día, que es la audiencia de reparación digna. Entre las audiencias que usted ha tenido, licenciada, cuéntenos qué experiencia, qué casos más raros, qué pruebas de la más extraña que se ha diligenciado en una audiencia de reparación digna que a usted le ha llamado la atención. Fíjese que en las pruebas, solo lo que le conté, el daño moral, pero regularmente yo como estoy del lado de la víctima, lo que hago es llevo un proyecto de reparación digna, llevo la parte en donde hay que probar cuántos fueron los daños, por ejemplo, pero sí ya llevo, por ejemplo, es que no te voy a decir, restitución, medidas de no repetición, o sea, llevo un listado de peticiones. Para mí es como, señores del tribunal, aquí está mi proyecto para la víctima, por favor ustedes se evalúen y también dicten la reparación digna en base a derecho, ¿verdad? Y también conformidad a ellas. Y solo lo del daño moral que sí me lo toparon, eso fue en Escuintla, que pedí 100,000 porque ese fue un femicidio en grado de tentativa, a ella le cortaron aquí. Él pues obviamente guardó prisión, pero le dije al juez, yo solo tengo las constancias de que ella fue a un lugar, un hospital público, o sea, no tenía nada para acreditar médico, pero realmente las secuelas de ella fueron muy fuertes. Entonces el juez sí me aceptó el daño moral de 100,000 y la mandó a terapia de toda la víctima. Sí, pero ahí ellos ya están prestando ese servicio. Sí, ya lo están prestando, pero ya es como, es novedoso. Sí, y hay que pedirlo también. Y por ejemplo, cuando yo fui querellante en ONGs. En las ONGs nosotros nos querellamos, pero por los derechos colectivos que representábamos. En este caso era la niñez en general. Nos alegaban mucho lo que usted dijo, es que ustedes como ONGs quieren que los vean, quieren dinero, y realmente no. O sea, siempre se les dijo, realmente las reparaciones dignas no es tanto por nosotros, sino que se haga justicia por esos niños que fueron violentados. Y efectivamente, gracias a Dios, sí logramos un montón de sentencias. Las reparaciones dignas que pedíamos no eran tanto económicas, realmente, porque no era la intención.
Sí, que es lo que se ha creído, ¿verdad? Sí. Que solo es dinero, dinero. Qué bueno que todos los daños se pudieran reparar con dinero, eso sería una maravilla, sí. pero no, hay tantos casos donde ni todo el dinero del mundo alcanza para poder hacer esa reparación. Vamos a hablar ahora del proyecto de vida. ¿Por qué? Pues el proyecto de vida también se ve frustrado en muchos casos y acá pues también considero que va en doble vía, porque, por ejemplo, yo tuve unos casos donde sí pedían una suma diaria. Recuerdo un caso bien interesante donde ahí mataron a una persona, violaron a su esposa. Bueno, el tema es que cuando llega la audiencia de reparación digna, nos solicitan como proyecto de vida una suma dineraria diaria. Entonces hicieron el monto, el cálculo lo hicieron en cuanto a la expectativa de vida de una persona y le pusieron como una suma diaria y sumaron todos los años calculando una expectativa de vida aproximada de 65 años. Buenísimo, pero acá es donde también vemos que es de doble vía esa acreditación, porque como siempre digo, usted al juez pídale lo que quiera, sí. Allá al juez, ¿qué es lo que le va a otorgar? Usted pida todo lo que quiera pedirle. Y en este caso que nosotros tuvimos, nos hacen esa petición, pero se les olvidó un pequeño detalle, que ni siquiera nos acreditaron que la persona trabajara, no nos acreditaron que fuera una persona útil a la sociedad, que no sería el parámetro, pero por lo menos decirnos, mira, esta persona trabajaba o se dedicaba a esto, no necesariamente un trabajo formal, ¿verdad? Pero algo que nos diera a nosotros la posibilidad de poder decir, sí, tienen razón en cuanto a este cómputo que ellos están presentando como un monto diario para un proyecto de vida, pero no nos acreditaron nada en relación a qué era lo que la persona hacía, ¿verdad? Entonces, considero que ahí como abogados también es importante que independientemente del lado donde estemos, si es como la víctima, pues que llevemos también aquellos elementos que al juez también le permitan, ¿verdad?, poder sustentar su fallo, porque recordemos que esta reparación digna no es solo que el juez la va a ordenar, él tiene que fundamentar y motivar también su decisión porque está condenando en reparación digna, y si es una suma dineraria, tiene también que explicar la razón por la cual lo está haciendo, ¿verdad? Y en cuanto a esto del proyecto de vida, ¿qué experiencias ha tenido, licenciada? Compártanos. Muy bonito, realmente los jueces han estado muy abiertos y más que todo han sido muy garantistas con las víctimas. Por ejemplo, en el Ministerio del MIDES, de Desarrollo Social, se les ha dado hasta becas a las personas para que puedan trabajar. La MUNI también ha apoyado bastante con que las mujeres vayan a bisutería, a panadería y todo, a menos que ellas vayan restaurando su proyecto de vida. Entonces creo que al final me ha gustado también cómo el Estado nos ha apoyado como víctimas, porque nos hemos dado cuenta que la persona que se va presa ya no puede pagar. Y aunque está la vía civil, que podamos ejecutar la sentencia, porque es parte de ejecutarla, no hay nada que embargar, la gente se queda así, es que no hay justicia. Pues claro que sí hay justicia, pues se logró la condena, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué pasa conmigo? Siempre nos han preguntado eso. Entonces, pero es que nos vamos en las otras vías de decir, bueno, vamos a ver qué podemos pedir. Y realmente sí ha sido una bonita experiencia. Y también las víctimas que han dejado la vía abierta, a veces dicen, yo no quiero, y pues dejan expedita la vía. Sí, eso es bien importante que también lo sepan, que no siempre vamos a pedir algo en las audiencias, ¿verdad? ¿Y usted qué opina en general de los delitos para pedir reparación digna? Por ejemplo, delitos que llevan el bien jurídico tutelado hacia el Estado en Guatemala. Ese es un punto bien importante, porque de hecho yo tuve casos así que no se pudo condenar al Estado. Recordemos que existe la figura del tercero civilmente demandado, y eso no lo perdamos de vista, que existe la figura del tercero civilmente demandado. Entonces, hay muchos casos donde se pretende que el Estado sea en el que en su momento, al obtener una sentencia de condena, pasa mucho en los casos de justicia transicional. Se pretende que el Estado sea el que asuma esa reparación, pero acá viene el tema álgido y para que como abogados lo tengamos presente. Si yo como víctima o agraviado pretendo en algún momento hacerle una reclamación al Estado, tengo que pedir que la Procuraduría General de la Nación
venga a este proceso como tercero civilmente demandado. ¿Y eso por qué razón? Precisamente porque debemos respetar el debido proceso. Y el Estado, en ejercicio de ese debido proceso, también tiene el derecho de defensa. Tiene el derecho de ir por lo menos a escuchar, mire, están diciendo que pasó esto, usted señor Estado, le vamos a hacer una reclamación, sí, pero ¿y de qué? Entonces, tuve 2 casos bien interesantes que los conocimos en apelación, porque no llaman al Estado a ninguna audiencia. Llega el momento del debate, resulta que sí condenan a las personas que se estaban juzgando y querían que el Estado respondiera por la reparación digna que se impuso. Sin embargo, el Estado nunca estuvo. Entonces viene el Estado a través de la Procuraduría General de la Nación, presenta su apelación especial con toda la razón del mundo, presenta su apelación especial y dice, mire, yo cómo voy a darle cumplimiento a algo que no sé, no tengo ni la menor idea qué pasó en este caso, ¿verdad? Entonces, ¿cómo le vamos a exigir a alguien que cumple una obligación que él ni siquiera sabía que se estaba generando esa obligación? Entonces, cuando se trata del Estado, sabemos que es la Procuraduría General de la Nación la que va a representar los intereses del Estado. Entonces, como abogados también debemos ser técnicos, porque eso no lo debemos perder, y recordar que si vamos a hacer una reclamación y es contra el Estado, pues entonces pidamos que se tenga la Procuraduría General de la Nación como tercero interesado. ¿Y esto por qué? Cualquiera me podría decir, sí, pero es que mucho formalismo y no se trata de eso. El tema es que si usted hace bien las cosas desde el inicio, su proceso va a tener éxito, su proceso va a ir bien y no se le va a caer en el camino. Pero si usted no lo hace, va a ir a aventurar y a ver, bueno, ¿y ahora qué va a pasar? Incluso en 2 casos que yo conocí así, tenían voto razonado porque una de las juezas era del criterio que sí se podía condenar al Estado, no obstante que no había estado presente en ninguna audiencia, y las otras 2 eran del criterio que no se podía, precisamente porque se violentaba el debido proceso. Entonces, ¿qué es lo más sano? Que si esté, si tan fácil que es pedirlo, por eso se está en las audiencias y pedir, mire, solicito que se le dé intervención como tercero civilmente demandado, y por supuesto el Estado va a estar presente en todas las audiencias. Entonces, si se logra esa condena y se condena también a reparación digna, pues qué bueno, porque ahí sí el Estado no puede alegar nada, ¿verdad? Pero si no estuvo, es como que a cualquiera le dijéramos, usted va a pagar, pero va a decir, ¿y yo qué? Si yo no hice nada, yo no estoy enterado. Entonces aplica de la misma manera con el Estado, ¿verdad? El derecho de defensa que tiene el Estado, totalmente. Exactamente, y el debido proceso, sí, ¿verdad? Sí, debe respetar. No, yo estoy de acuerdo en que ustedes hayan dicho que no. Igual, por ejemplo, en delitos ambientales, también. El que representa en el tema del agraviado, como son derechos colectivos, la PGN. Y difusos también. Exacto, ahí va el tema de difusos. El que representa a las víctimas es la PGN como agraviada, y ellos están como querellantes adhesivos. En mis procesos donde tengo al grupito de víctimas, porque yo les digo, no me puedo creer por ustedes, le digo al juez, por favor, oficia PGN, porque él tiene que ejercer no solo la reparación digna, también todas sus peticiones como Estado de Guatemala. Entonces, en tema ambiental sí he tenido un poquito con los sindicados de que sí son exorbitantes las reparaciones. Estamos hablando de reparaciones de 1 millón, de medio millón, y como ya conoce el juzgado especializado, sí. Entonces yo sí me quedé muy sorprendida de que la PGN, mire, medio millón por contaminación ambiental, contaminación industrial, y yo, wow, o sea, sí se elevan las reparaciones, pero es parte también en donde el Estado va a ejercer su defensa como agraviado. Sí. Y eso es bien importante, que precisamente este tema de los derechos difusos, ¿verdad? Sí. Porque muchas veces creemos que no va a pasar, pero sí sucede, y es importante realmente velar por esos derechos. El derecho a un ambiente sano, ese es un derecho fundamental y que nos asiste a todos, ¿verdad? No solo a determinado sector, no solo porque me digan es que es un ambientalista, ¿no? Ese es un tema que nos compete a todos y que es importante que lo hagamos valer. Totalmente. Doctora. Ahora surge otro problema aquí, y es precisamente con el tema de cuando ya queda firme la sentencia, lo que usted bien decía, el sindicado normalmente
no tiene recursos para hacer efectiva la reparación digna. Le encontramos a mucha víctima frustrada porque aunque se vayan a la vía ejecutiva, que es precisamente lo que corresponde cuando ya la sentencia queda firme, que sabemos que esa sentencia se convierte en título ejecutivo, pero muchas veces no hay que ejecutar, no hay nada para ejecutar, y viene esa frustración de la víctima. ¿Qué experiencias ha tenido usted con estos casos, licenciada Ligia? Mire, tristemente a veces nos atamos de manos, ¿verdad? De que ya no podemos hacer más por las víctimas. En algunos casos, cuando antes funcionaba ACNUR y que Estados Unidos estaba un poco más accesible, lo que se buscaba con protección a las víctimas era mandarlas a otros países, instituciones extranjeras que nos pudieran apoyar a las víctimas y decir, bueno, pasó esto y esto con la víctima, no nos una reparación digna a favor de ellas, entonces, por favor, apóyenos. Había que pedir ayuda extranjera y sí nos apoyaban en su momento y mandaban a las víctimas que estaban en peligro a otros países. Tuvimos varias experiencias en debate donde las víctimas se conectaban desde los consulados. Ah, sí, sí. Sí, y al final también no pedían nada porque ellas decían, ya ACNUR me apoyó, estoy muy bien y solo quiero la condena con esta persona, por ejemplo. Sí, sí, y es que eso es bien interesante de comprender, ¿verdad? Que no es como muchas veces se cree por parte de la población que la víctima solo lo hace por un interés económico. No, hay muchísimos casos donde la misma víctima dice, a mí no me interesa ninguna suma dineraria, yo lo que quiero es que esta persona que es responsable del delito, por ejemplo, que le quitó la vida a mi familiar, que violó a mi hija, que lo pague, pero que lo pague con cárcel. Esa es la manera de pensar de muchas personas, ¿verdad? Incluso muchos, aunque se les convoque a la audiencia de reparación digna, no llegan porque a ellos no les interesa. Entonces, eso es bien importante tenerlo presente y hablemos de algo que no compartimos. Yo no lo comparto en lo personal, pero sabemos que es una ley vigente que está esta reforma en el Código Procesal Penal y es el procedimiento especial de aceptación de cargos. Sí. Yo no lo comparto, reitero, respeto, por supuesto, sabemos que está vigente este procedimiento, pero acá hay una cuestión que es rescatable con el procedimiento especial de aceptación de cargos, que ahí la reparación digna sí se le prestó esa atención y ahí sí se puede viabilizar porque está sujeta a que para que la persona pueda recuperar su libertad, tenga que hacer el pago de la reparación digna y si no lo puede hacer total, pues la misma ley prevé que se puede pagar parcial, ¿verdad? Y hacerle esa solicitud al juez que lo vaya pagando en porcentajes, pero eso sí lo veo acertado en el procedimiento especial de aceptación de cargos y quizá en algún futuro podría también implementarse, ¿verdad? Ya la reparación digna como tal para el procedimiento común, porque ahí sí, entonces si no ha hecho efectiva la reparación digna, pues entonces no va a recuperar su libertad, mientras que en el procedimiento común sabemos que si cumplió su pena privativa de libertad y si tuviera una multa, la cumplió, pues él va a salir en libertad y no importa que no haya pagado ningún centavo en cuanto a la reparación digna. ¿Y usted qué opina de este tema, licenciada? Porque, como le digo, esta reparación es tan importante, pero sí, las herramientas legales aún no las tenemos suficientes. Yo considero de que necesitamos una reforma a favor de las víctimas en tema de reparación digna, a pesar de que, y esta reforma es muy antigua, ahora estamos hablando del 2011, ya necesitamos innovarnos, el derecho es cambiante, evoluciona, ¿verdad? Y más que todo tan evolutivo a la necesidad de la víctima. Siento que como platicamos con la doctora, sí queda en muchos casos en estado de indefensión la víctima, o sea, no puede reclamar nada. Y con la aceptación de cargos, muy bueno el tema de que de una vez es la reparación y si no hay reparación, pues no, o sea, amarran al sindicado a poder reparar, cosa que debería ser igual con una reforma, ¿verdad? Que poder amarrar también de que con la condena cumpla. Lo único que hace el juzgado de ejecución que me he dado cuenta en los criterios es que, ok, cumplió condena, pagó multa, no pagó reparación, no se limpió sus antecedentes penales, es lo único, o sea, que los amarra. Pero la gente dice, a mí no me importa que no se rehabiliten los antecedentes, yo ya salí, tengo mi libertad y nunca le pagué a la víctima, ¿verdad? Entonces siento que sí falta una reforma, falta innovar, doctora, porque para que ellas tengan una mejor vida, porque todos merecemos.
Falta como darle esa efectividad, ¿verdad? Eso, Realmente, sí. para que no se nos quede en papel, porque cuántas veces es triste, hasta hemos dicho nosotros, así como que bueno, ¿para qué le va a servir la sentencia donde le dicen cuánto es la reparación digna solo para enmarcarla, porque no la va a poder hacer efectivo? Total. Eso es lo lamentable, ¿verdad? Que ahí es donde se sigue teniendo esa deuda pendiente con las víctimas y que pues el Estado tiene la capacidad, tiene el poder de legislar, ¿verdad? Sabemos que el Congreso de la República puede hacerlo y pues es un tema bien interesante. A lo mejor acá nosotras dos vamos a hacer esa propuesta. Podría ser. Acá, ya que estamos hablando de ese tema, de repente los vamos a sorprender, sí, que nosotros vamos a hacer esa propuesta para viabilizar ese tema, porque sí es bien importante, de verdad, que se cree, porque tenemos prácticamente una reparación digna sin dientes, no tenemos, tiene su boquita pero no tiene dientes. ¿Cómo nosotros hacemos que esta se cumpla, verdad? Entonces ahí es donde viene lo frustrante para las víctimas y lo importante también en el caso del Ministerio Público, en el caso del Instituto de la Víctima, de explicarle a las personas este procedimiento, porque Total. Las personas lo desconocen, sí, y ellos, sí, creen que bueno, hoy se le dictó sentencia y mire, aquí está lo que a usted le corresponde de reparación digna y se le va a hacer efectivo. Eso es lo que llega creyendo la víctima. En cuanto a este tema de esa frustración, ¿qué ha podido usted observar, licenciada Ligia? Ay, mire, realmente siendo honesta con la audiencia, yo creo que, y me voy un poquito más a las sentencias de la Corte de Derechos Humanos, donde hay reparaciones que el Estado debe cumplir. Lamentablemente, usted dijo algo muy cierto, el desconocimiento. El Estado de Guatemala tiene un montón de sentencias pendientes de cumplir de hace hasta 10 años que no ha logrado cumplir. ¿Y por qué? El cambio de gobierno, el desconocimiento, la gente está molesta porque no se le ha cumplido de una sentencia que viene de una corte internacional, por ejemplo. Entonces, si vamos desde el tema de que no se le da cumplimiento a una corte internacional, también lo que dan las cortes nacionales también cuesta, pero siento que también debemos de concientizar a toda la población acerca de los derechos de la reparación que merecen las víctimas y sobre todo también capacitar, porque como usted dice, MP tiene la obligación de preparar un proyecto. Entonces la víctima si está también, PGN también, ¿verdad? Es importante de que se le hagan saber los derechos a las víctimas, de qué pueden reclamar, porque ellos dependen de nosotros como abogados asesores hacia dónde va caminando su proceso en reparación digna, ¿verdad? Entonces siento yo que sí merece una mayor importancia, no solo la condena como era antes de que nos dedicábamos a condenar los delitos, las acciones, pero dejábamos a un lado a la víctima, ¿verdad? Sí, sí. Y algo importante también es en cuanto a las medidas que se fijen, las medidas de reparación que deben ser bien específicas. Le voy a comentar algo que a mí me pasó y me comente si a usted le ha pasado. Yo vi un caso precisamente en apelación especial donde el tribunal condena a diversas formas de reparación que no eran pecuniarias, pero por ejemplo una de las formas de reparación que dice es, y así decía en la parte resolutiva, en concepto de reparación digna se condena a que, decía, la Universidad de San Carlos de Guatemala deberá hacer un documental, pero eso era todo lo que decía, pero no decía documental de qué, pues por lógica y asumiéndolo, era en relación a lo que había sucedido en ese caso, como para que la población tuviera conocimiento de ese hecho, como garantía de no repetición también, que es importante. Sin embargo, la sentencia no era clara. Entonces, todavía no está firme esa sentencia porque va ahí todavía en la vía recursiva, pero lo complejo ahí era, como decía la universidad, ¿y nosotros qué vamos a hacer si no se nos está diciendo qué hacer? Entonces, ese aspecto también es bien importante, que como abogados, al momento de hacer las peticiones, se tienen que hacer peticiones claras,
para que también el juez, si usted pide bien, le van a resolver bien, y si usted pide mal, le van a resolver mal. Entonces, en este caso, al final, la conclusión a la que yo llegué, que prácticamente iba a ser un aspecto que no se iba a poder cumplir, porque no estaba especificado en la sentencia. Simplemente decía que la Universidad de San Carlos tenía que hacer un documental, no le dijeron de qué, para qué, a través de qué vía podía difundirse, o sea, era tanto lo que había que decir en relación a ese caso, pero no se hizo, ¿verdad? Entonces, también es bien importante que en esas peticiones de reparación digna, que nosotros como abogados seamos bien específicos y que nuestras peticiones sean claras, previendo los efectos que va a tener posteriormente, ¿verdad? Para que no se den este tipo de situaciones y, por supuesto, también los jueces, si consideran que una medida no está bien solicitada, pues considero que también se le puede otorgar el uso de la palabra nuevamente al abogado, ¿verdad? Para que explique de qué manera considera que se puede viabilizar realmente esa forma de reparación. Totalmente. Y de las formas de reparación que usted ha visto, ¿cuál es de las que más le ha llamado la atención? Que no son pecuniarias, por supuesto. La memoria de las víctimas, por ejemplo, que se hagan, ¿cómo es que se llama esto? No sé cómo fue el nombre, ¿verdad? Pero básicamente que en un lugar público, en un parque, está la memoria de las víctimas, del lugar donde pasó, por ejemplo, o que a una carretera la nombren el nombre de la víctima, también en memoria de esta persona. Esas son las que más he visto y sí las han aceptado los jueces. Y ahora otra cosa que le queríamos preguntar a la doctora, ¿qué pasa si el sindicato no está de acuerdo con la reparación digna? Bueno, sí. Aquí viene el otro tema interesante en cuanto a la reparación digna. Bueno, hagamos la diferenciación que es en el procedimiento común, porque a diferencia del procedimiento especial de aceptación de cargos, ahí es otra la historia. Total. Pero ¿qué pasa si no está el sindicato de acuerdo con la reparación digna? Porque eso es bien importante también, el rol que van a asumir los abogados en esta audiencia de reparación digna, porque por supuesto el abogado defensor normalmente se va a ir a oponer a esa reparación digna, va a decir que no existen elementos, que no se acreditó, lo que puedan considerar, pero la postura normalmente de la defensa técnica es oponerse a la reparación digna. Y pues por el contrario, ¿verdad? En el caso del querellante si hubiera, o la víctima y el Ministerio Público, pues la argumentación de ellos va a ser en cuanto a solicitarla. ¿Y qué hacemos si efectivamente yo estuviera del lado del abogado defensor? Y digo, bueno, a mí no me parece justo que hayan condenado porque yo no vi que la víctima llevara absolutamente nada. Ni siquiera demostraron que realmente, hablemos por ejemplo de decir, mire, es que él tenía 5 hijos y esos hijos se quedaron en orfandad y ahora ¿quién los va a mantener? Y resulta que no llevaron ni siquiera las certificaciones de nacimiento de los niños para acreditar que efectivamente esos niños existían. Porque aquí es pues un tema de mucha lógica. Bueno, ¿con qué pruebo yo esto? Voy a pedir, pero por lo menos llevo los elementos mínimos para poder acreditarlo. Bueno, entonces sí, el sindicato y por supuesto a través de su abogado no está de acuerdo con la reparación digna, pues si estamos en el procedimiento común ya corresponde a través del recurso de apelación especial invocarlo precisamente como uno de estos motivos de apelación especial para que a través de este recurso se pueda revisar esa decisión, ¿verdad? Argumentar qué agravio le causa, qué norma considera como inobservada, indebidamente aplicada, erróneamente aplicada. Tiene usted que verificar como profesional del derecho que la apelación especial es un recurso técnico y al ser un recurso técnico, por supuesto que usted tiene que cumplir con esa técnica para viabilizar, porque que le admitan a trámite su recurso de apelación especial, eso ya es el primer paso, ahí ya vamos ganando. Entonces, todo el camino que falta por recorrer, pero sí existe la vía recursiva en este caso para que sea el mecanismo a través del cual el sindicato pueda viabilizar este derecho para él, ¿verdad? Decir, no
no considero que no se acreditó la reparación digna. Y pues también tenemos a la víctima, ¿verdad? Porque sí, puedas darse el caso también en el que le diga el juez, no vaya a condenar en reparación digna porque no quedó acreditado. Y a criterio de la víctima sí quedó acreditado. Entonces también tiene a su disposición el recurso de apelación especial y pues por supuesto viene un largo camino, ¿verdad? Después tiene la casación, el amparo, apelación de amparo, puede llevar años sí, para que una sentencia quede firme y todos sabemos que realmente esto sucede mucho en la práctica, ¿verdad? Yo conocí casos en tribunal de sentencia, le estoy hablando hace más de 10 años que al día de hoy todavía no están firmes. Ajá. Entonces es un largo camino que queda por recorrer y ahí es donde muchas veces la víctima se desespera. Dice, se cansa y dice, no, yo ya no estoy para estar dando estas vueltas y se desesperan también, ¿verdad? Hay mucha frustración de la víctima. Recuerdo que nosotros tuvimos un caso que le digo que la audiencia duró 2 días, la audiencia de reparación, porque era un tema de una cooperativa, donde muchas personas pues de la noche a la mañana les dicen, no, mire su dinero, no tenemos, ¿verdad? Y llegan todos a la audiencia de reparación, pero aquí viene lo importante de esa información que hay que darle a las personas. Ellos creían que llegaban a la audiencia de reparación digna y que ese día les iban a pagar. La frustración que sintieron cuando les explicamos, no señores, mire qué lamentable que a ustedes no les hayan explicado acá. Sí. En primer lugar, tiene que quedar firme la sentencia, partamos de ahí, sí, que es un largo camino para que la sentencia quede firme y al ser confirmada en esta reparación sería hasta ese momento que si tuviera recursos, por ejemplo el sindicato, se tendría que hacer efectiva, pero todo eso hay que explicarlo, ¿verdad?, a la víctima. La asesoría es importante, que la víctima sepa. Y bueno, amigos, para ir concluyendo, ¿verdad?, la reparación digna que hablamos con la doctora es un derecho que tiene la víctima. Y sepan también nuestro mensaje con la doctora es que el derecho que tienen ustedes como víctimas no es solo un resarcimiento económico, la reparación va más allá de un resarcimiento económico y también el derecho de impugnar es de ambas vías, tanto del sindicato si no está de acuerdo, como ustedes como víctimas también pueden ustedes hacer uso de su recurso de apelación a través de su abogado director para poder pedirle a la sala en las peticiones de que se haga efectivo su derecho. Y si no, pues como dijo la doctora, nos vamos más para allá, casación, hasta la CC, y por último, que algunas víctimas, usted no sabe, se han ido hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos a también hacer sus solicitudes de derecho, ¿verdad? Pero aquí ya la condena ya no es tanto para la persona, sino que para el Estado de Guatemala por ese incumplimiento que nos pudieran dar también en un derecho de reparación digna. Pero esto ya son expedientes que lo conoce esta Corte Internacional y ya pasan muchísimos años para que podamos también lograr una sentencia a favor de nosotros como víctimas. Bueno, doctora, para ir concluyendo, ¿qué mensaje le dejaría usted a las víctimas de delito en general? Pues lo importante es que no se desanimen. Es un largo camino que hay que recorrer cuando a alguien le toca este triste y lamentable hecho de ser víctima de alguna acción delictiva, pero no se desanimen porque pues lamentablemente así es la justicia, ¿verdad? Hay que estar yendo a las audiencias y pues está ese equilibrio de derechos que, reitero, para eso el artículo 5 del Código Procesal Penal ha hecho ese equilibrio en cuanto a la tutela judicial efectiva, y eso es lo que a veces nos cuesta comprender, que es en doble vía esta tutela judicial efectiva para la víctima o agraviado y para el sindicado. Entonces es como que se da ese equilibrio de derechos, y por eso es que también recordemos que la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado en favor de ambos, tanto del sindicado como de la víctima, porque por ejemplo la Corte Interamericana de Derechos Humanos hace mucho énfasis en las garantías judiciales, que son las garantías hacia el procesado, y también ha hecho énfasis en la reparación digna. Por lo tanto, pero acá lo principal es no se desanimen, sigamos creyendo en el sistema de justicia, sigamos creyendo que se pueden hacer las cosas bien, y nosotros como abogados desde el ámbito donde estemos coadyuvemos precisamente para esa justicia tan anhelada en nuestro país, que muchas veces
esa justicia no llega. Y como decimos, justicia tardía no es justicia, pero no hay que desanimarse, va a llegar. Y también algo importante, ustedes también al momento de ir con un abogado, también verifiquen, ¿verdad? Que el abogado sepa, que tenga experiencia. Y aprovecho también algo importante aquí, preparémonos todos los días, capacitémonos constantemente, porque como dijo la licenciada Ligia, el derecho es cambiante y nosotros tenemos que estar actualizados. Abogado que no lee, cada día es menos abogado, así que preparémonos, porque eso nos va a permitir estar en condiciones de darle lo mejor a aquellas personas que puedan requerir nuestros servicios. Igual si estamos institucionalizados, existe esa obligación de prepararnos para darle lo mejor a este pueblo de Guatemala. En el caso del funcionario es ese pueblo de Guatemala el que está pagando su salario y por lo tanto merece el mejor servicio. Así que no se desanimen, sigamos creyendo que vamos a tener un mejor país y esforcémonos desde el ámbito donde estemos, nosotros demos lo mejor, porque va a ser la manera que vamos a tener para poder cambiar este país. Y aquí la licenciada también les va a dar un mensaje de ánimo. Bueno, gracias, doctora. En la misma vía, ¿verdad? Sigan luchando por sus derechos, no crean que no hay justicia en Guatemala, porque por supuesto que sí hay justicia. Es muy importante de que ustedes se asesoren con profesionales que sepan del derecho penal en este caso, que sepan de reparación digna, que les expliquen los derechos que ustedes tienen. Eso es súper importante, porque a veces nos topamos con personas allá afuera que no saben cómo poder defendernos. Entonces busquen los profesionales. Nosotros, la víctima, está también con las puertas abiertas, tiene un trabajo ahí, de una vez aclaro, ¿verdad? Pero realmente ha hecho un buen trabajo a favor de las víctimas, porque sabemos de que MP también vela por las víctimas, pero a veces no se dan abasto tantos procesos. Entonces hay una institución que el Estado creó específicamente para velar por los derechos de ustedes, y acérquense, consulten, hagan lo que ustedes tengan que hacer para lograr esa justicia que tanto anhelamos, que es una justicia que también está en la Constitución, que tenemos derechos, acceso a la justicia, ¿verdad, doctora? Un derecho constitucional. Sí. Bueno, terminamos aquí con la doctora, gracias. Así que muchas gracias, pues siempre los esperamos para seguir conversando de estos temas que son tan interesantes, y no se les olvide que este derecho a la reparación digna es un derecho que está regulado en nuestra legislación, que aunque sea cansado, hagámoslo valer. Muchas gracias, licenciada Ligia, por acompañarnos y compartirnos de su experiencia, y pues así vamos a seguir compartiéndoles más temas. En este caso quisiéramos compartirles cómo se solicita, por ejemplo, a través de escrito, pero no podemos porque esta es una petición oral. Lo único que usted tiene que hacer es llevar sus pruebas, pero todas estas peticiones son de manera oral. Así que muchas gracias, nos saludamos en una futura ocasión. Hasta pronto.